Hoy es martes 18 de febrero de 2025. Estamos en el episodio número 707, número interesante, parecido como lo de los modelos de las aeronaves comerciales. Llegamos al análisis de un evento que ya lo hemos mencionado dos o tres veces aquí, porque ocurrió simultáneamente con otros hechos que hemos examinado en su contexto, y es la masacre de 6 campesinos de filiación conservadora ocurrida en dos lugares diferentes del municipio de Dagua Valle en julio de 1963, perpetrada por una banda combinada de terroristas liberales del MRL y comunistas de Juan de la Cruz Varela y el Partido Comunista en general. Esta masacre ocurrió en medio de un júbilo de mensajes supuestamente victoriosos y exitosos de la gobernación del Valle, indicando que gracias a la dirección de los dirigentes políticos de esa comarca se había reducido la violencia tripartidista a cifras inferiores a las del año anterior. La verdad es que ese éxito se ha logrado gracias a la actividad del Plan Lazo del Ejército. No obstante, ni la historia le ha dado el verdadero valor al Plan Lazo, porque liberales, izquierda y comunistas se han encargado de convertirlo en un procedimiento del ejército estadounidense y le cambian inclusive la Z de Lazo por la S de operaciones de seguridad, lo cual es absolutamente falso. Pero han repetido tanto la mentira que la han convertido en verdad. Por lo tanto, hoy examinaremos esos hechos y miraremos otros apartes del contexto político, social, económico y cultural que rodeaban al país en ese momento, y quizás aquí entendamos mucho más y mucho mejor dónde radica la ineficiencia de la dirigencia política y la realidad de esa violencia tan compleja que sigue azotando a Colombia y que hoy, en pleno febrero de 2025, parecería como si no hubiera pasado nada distinto a la continuidad de ese fenómeno en diferentes regiones del país. Adelante, mi coronel. ¿Cuál- ¿Cuáles eran los rasgos característicos de los dirigentes de los dos partidos políticos que pactaron el Frente Nacional cuando ese acuerdo a espaldas de los colombianos llegaba a su quinto año y en simultánea el mandatario conservador Guillermo León Valencia completaba el primer año del cuatrenio 1962-1966? Bueno, vamos a pasar aquí la lluvia. Es increíble lo que vemos en estos titulares, pero es cierto. Primera página de los periódicos de la época. Aparece el presidente Guillermo León Valencia rodeado de varios de sus ministros, colocándole una condecoración que es la Cruz de Boyacá, que supuestamente fue creada por el libertador Simón Bolívar para imponérsela únicamente a personas que hagan grandes sacrificios y obtengan cosas muy trascendentales para Colombia. Pero no acababa el libertador de crearla cuando la condecoración se perratió. Mientras el libertador estaba haciendo la guerra en Perú y Ecuador, aquí en Bogotá comenzaron a repartir medallas de la Cruz de Boyacá a diestra y siniestra. Y de ahí para acá, eso es un carnaval. Eso la tienen los cantantes, los futbolistas, los amigos del presidente. A cualquier perico de los palotes le colocan la Cruz de Boyacá. Entonces, luego de eso, los politiqueros más hábiles se inventaron una Cruz de Boyacá muy, muy especial, con otra denominación que es únicamente para quienes hayan sido presidentes. Y ahí viene el cuento. El señor Valencia anunció en esos días que no iba a viajar al exterior, ya lo hemos mencionado, que estaba
ansioso de irse para Ecuador y Perú, Ecuador y Venezuela mejor, por los problemas que había en ese momento de distinta índole. Entonces tenía de canciller a otro politiquero, un dirigente huilense que no era del otro mundo, de apellido Montalvo. Y descaradamente vean ustedes lo que dice en el subtítulo. A Montalvo hay que darle un chancecito. Resulta que este sujeto estaba de canciller, encargado, porque si ustedes miran el editorial del Tiempo de ese mismo día, lo ponían por el cielo, ya que era el pacto del Frente Nacional, lo ponían por el cielo como un prohombre de Colombia. Entonces, que sí era justo que el señor presidente lo hubiera nombrado designado. Y el mismo día que lo nombró designado, oíganlo bien, está el presidente diciendo, hay que darle un chancecito. Eso es mucha vulgaridad y mucha falta de respeto con los colombianos. Ustedes ven en la foto, ahí está el ministro de Guerra, el general Alberto Ruiz Novoa, testigo excepcional de ese hecho. Alguna vez le preguntamos que qué había sentido y dijo que era uno de los eventos más asqueantes en los que él ha asistido en su vida, viendo a todos esos politiqueros felicitando al nuevo futuro presidente, como en efecto lo fue. Y el señor Valencia diciendo de una vez ese día, aquí le pongo esta cruz de Boyacá a usted, pero usted realmente se merece la de los mandatarios. Y salió de ahí para otra actividad y por la noche cena en el Hotel Tequendama en honor al ilustrísimo señor Montalvo. Simplemente era porque era un politiquero de la cabeza de los conservadores que no estaban tan cercanos a Valencia y necesitaba acercar a ese sector para tener el poder en la mano. Y allá estuvo el señor Gerard Restrepo felicitándolo en nombre del Partido Liberal y los grandes logros de un prohombre. Imagínense ustedes, el país incendiado, vuelto nada, y estos sujetos repartiéndose medallas y acuerdos en la sombra para seguir desgobernando a Colombia. Pero si eso por allá llovía, por el otro lado no escampaba. El Partido Liberal andaba en otro paseo. Resulta que se acercaban las elecciones de consejos municipales y asambleas departamentales. Y entonces salieron los 5 dirigentes del Partido Liberal a hacer campaña política y andaban en manada Carlos Lleras Restrepo, eh, Julio César Turbay, Gustavo Balcázar Monzón, o sea, los dueños del país hablándole a la gente que votaran por el Frente Nacional. Qué maravilla de gobierno que tenía el señor Lleras, perdón, el señor Valencia, y qué preparación la que hay que hacerle 4 años después al señor Lleras, porque es que eso era así. Y curiosamente, mintiéndole a esos campesinos de esas zonas, Zarzal, Sevilla, Caicedonia, Alcalá, Cartago, Roldanillo, etcétera, en el norte del valle, donde tanto hemos mencionado aquí que por esa misma época ocurrían masacres, asesinatos y secuestros. Conclusión, los dirigentes políticos son los dueños de esta tragedia, de esta desgracia y de esta realidad que afectamos y las fuerzas militares siempre maniatadas con el cuento de que la democracia está por encima y los acuerdos de paz y la búsqueda de la paz y la paz es un deber constitucional, mientras estos sujetos lo que hacen es repartirse medallas, puestos, premios, viajes, honores y todo tipo de trapacerías que incluyen obviamente los contratos y la nómina para mantener sus feudos de crecimiento politiquero. ¿Cómo explica que 62 años después de ocurrido la masacre de 6 labriegos de filiación conservadora perpetrada por bandoleros liberales comunistas del MRL en el área rural del municipio de Adagua en julio de 1963, atribuida por los partidos del Frente Nacional y por los historiadores sesgados a la tenencia de la tierra, perviven problemas graves en el agro en un país como el nuestro, de vocación eminentemente agrícola? Es un contrasentido, ¿no? Pero es una realidad. Para esos días había un problema
como dice el dicho, de no te lo puedo creer. Colombia estaba importando azúcar del Ecuador, siendo Colombia un país de mucha eh, capacidad y de mucha producción azucarera. Hubo todo un debate y se llegó no solo a especular, sino a probar que los ingenios del Valle del Cauca tenían escondidas toneladas de azúcar acaparándolas, esperando que con el aumento del precio que significaba traerla del exterior, el precio del azúcar aumentara matemáticamente y ellos comenzaron a sacarla de a pocos y ganar mucho dinero. En esa época en Colombia fue muy común el acaparamiento de los productos de la canasta básica familiar. De un país que produce agricultura a raudales en grandes cantidades está permanentemente afectado por la disminución de productos agropecuarios en los años 60 y como consecuencia había paros, había protestas y había dificultades en las ciudades y una inflación constante porque al acaparar productos como el cacao, el azúcar, el arroz, los granos, se forzaba al aumento del precio y luego sí lo sacaban de las bodegas que tenían. Eso naturalmente generaba o daba pie para que creciera la fenomenología de la violencia y la protesta. El caricaturista Vélez F. lo resume diciendo que es una joya decimos los colombianos cuando queremos referirnos en forma sarcástica o satírica a algo que está mal o que causa incomodidad. Y ahí vemos al novio que le está llevando un regalo a la novia y le lleva un pendiente costosísimo. Y la novia le dice algo así como que eso le debió costar mucho dinero, esos diamantes, y le dice el tipo, no, no se preocupe, no son diamantes, son cubos de azúcar. Con eso estaba diciendo todo. Porque a qué altura andaba el precio del azúcar en ese momento. Y el señor José Elías del Hierro, que fue uno de los personajes más conocidos en los años 60 eh, en Colombia, era un economista y duró varios años siendo el gerente general de la Caja Agraria de Crédito Agrario Industrial y Minero, más conocida como Caja Agraria, planteó frontalmente algo de lo cual seguimos hablando hoy, 62 años después, y no tiene un avance, que Colombia necesita una política agraria integral con todo lo que hemos hablado aquí en Fundel, con la participación del Estado, el impulso a la pequeña, mediana y grande actividad agropecuaria, la inversión eh, en las vías de comunicación para sacar los productos, la organización y la clasificación y la mejoría de los productos con los estándares internacionales. Nada nuevo bajo el sol. Y lo estaba diciendo el señor José Elías del Hierro en los años 60. Entonces nos preguntamos, ¿dónde está el problema? Si está perfectamente identificado, ¿dónde está el cuello de botella? Pues en esa dirigencia política corrupta y descompuesta que solo ha pensado siempre en ellos y se ha olvidado que hay un país totalmente afectado por sus malas políticas, pero que siempre lo hacen a un lado y lo único que les preocupa es plomo a la guerrilla. Ahí ustedes ven a todos los politiqueros que están ya en campaña en este momento, que con el problemón que hay en Colombia, nuevamente de las FARC y el ELN y todo lo que nos pasa. Hoy, por ejemplo, amaneció la vía Bogotá-Girardot completamente colapsada. Hay una fila monumental de varios kilómetros de vehículos y están los bandidos de las FARC que se desmovilizaron, trancando el tráfico que porque el gobierno no les ha cumplido. Y ahí sí no aparece el SMAT ni la amenaza de nadie de sacar todos los bandidos a culatazos y con gases lacrimógenos y abrir la vía, sino que es que hay que ir a dialogar porque la culpa la tuvo Duque, la tuvo no sé quién. O sea, más politiquería para el gobierno y aparecen los politiqueros de todos los lados, es que a la guerrilla hay que darle plomo. Y cuando les dan plomo, entonces aparecen, hay que negociar porque es que Colombia no puede seguir en ese mar de sangre.
Igual pasa con la agricultura. Es que hay un montón de problemas y tenemos que hacer la ley macro y el proyecto macro y el plan Vallejo y el plan no sé qué, y todo termina en bla, bla, bla. Entonces vemos que el sector agropecuario ha sido muy mal manejado y que también ha utilizado sus trapacerías en algunos de esos renglones para petaquearse el país y por eso los comunistas y los bandidos encuentran razones para seguir delinquiendo. ¿Cómo las pugnacidades públicas y acusaciones mutuas entre el general Rojas Pinilla y general Luis Ordóñez de la Junta Militar de Gobierno pusieron al descubierto la realidad de la falsa información de una supuesta masacre de civiles atribuida al gobierno de Rojas Pinilla en la Plaza de Toros de Santa María de Bogotá en 1957 y cómo incidía esto en la violencia tripartidista en 1963? El tropicalismo que nos asedia y las realidades de lo que pasa en este país son macotidianos. En cierta manera, eh, quienes han dicho o han escrito reflexiones un poco caricaturescas de lo que es la realidad de Colombia tienen razón. Resulta que al general Rojas Pinilla prácticamente le costó el puesto dos eventos fuertes que hubo en Bogotá. Uno fue la muerte de unos estudiantes de la Universidad Nacional que salieron a protestar en contra su gobierno al final ya de su etapa, todos orquestados por la industria privada. Es increíble. Eran jóvenes que los ideologizaba el Partido Comunista y los financiaban la industria privada cercana con los dirigentes políticos que no querían al general Rojas en el poder porque les estaba quitando la nómina y el presupuesto y eso era lo que más les dolía. Igual que lo que les pasa ahora a los que descalifican a Petro. Claro que Petro sí es un delincuente, pero en esa época era que el general Rojas Pinilla, igual que Petro, no les daba juego en la distribución del poder y el presupuesto y entonces acudían a mil trapacerías para sacarlo. Aquí estos están preocupados por recuperar el poder para volver a hacer lo mismo que hacían siempre, cierta forma muy parecido. Entonces, ocurrió eso, los estudiantes se enfrentaron a la tropa y ocurrieron unos disparos y allí murieron un par de estudiantes, como en el cuento de Simón Bolívar cuando ordenó fusilar a los pastusos que han traicionado la revolución en el cañón del Guaitara. Fueron 11, pero ya por las cuentas de los antibolivarianos van como en 4.500 y mañana serán 4.600. Igual sucede, igual fue con Pinochet. Murieron durante el golpe de Pinochet como 15 bandidos de esos comunistas y según los chilenos ya van como en 4 millones de muertos. Han muerto más chilenos que los habitantes que tenía Chile en ese momento. Entonces, paralelamente en el circo de toros de la Santa María se le ocurrió a la hija del presidente que ya generaba muchas fricciones ir allá y hubo una zambra, no pasó más de una zambra y el único muerto que hubo fue un borracho que se cayó de espaldas y se golpeó el cráneo y a pesar de que lo llevaron a la clínica falleció. Pues eso fue otra masacre, otro cuento. Entonces el régimen se cayó por eso, pero el general Rojas regresó, se exilió, regresó al país, estuvo detenido, investigado, un montón de cosas. Quedó una junta militar, entre la cual estaba el general Luis Ordóñez, que ha sido director de inteligencia, que en ese tiempo llamaba el SIC, Servicio de Inteligencia Colombiano, y luego ha sido miembro de la junta. Y Rojas Pinilla, en una ligereza o mal asesorado, dijo que el general Navas Pardo, que no era una pera en dulce, ya lo hemos dicho, y que el coronel Ordóñez, el general Ordóñez, entonces coronel, habían sido los responsables, el uno, de haber instigado a los estudiantes o haber facilitado que los estudiantes habían cometido esos desmanes en el centro de la ciudad y que miembros de inteligencia eran los responsables y que el principal responsable era el general Ordóñez porque han enviado personas de civil a la plaza de toros para que provocaran a los civiles y que ahí había sucedido el evento.
Entonces, el general Ordóñez le contestó aclarando cosas y le dijo primero que Navas Pardo en ese momento no estaba en el sitio y que estaba inclusive en una reunión de Palacio, lo cual no lo exculparía, pero esa fue la explicación que dio Ordóñez, y que él en ese momento era en un cargo administrativo y no tenía mando sobre el SIC, y que luego, hay que además el almirante Piedradita no ha participado en los hechos porque estaba fuera del país. Entonces, de todo eso se concluyó, y lo que sí quedó claro, porque el general Ordóñez en su defensa de esa carta que había publicado Rojas Pinilla, aclaró al país que podían revisar en los archivos oficiales de todos los hospitales permanentes, como le decían las inspecciones de policía, eh, archivos de inteligencia y archivos judiciales, y podrían estar seguros que no encontraban que habría habido un solo muerto. Y sacó a relucir algo de la podredumbre que había en Colombia, que es eterna, ¿no? Que así como aparecían todos los días ancianos que decían ser veteranos de la guerra de los 1000 días y los indemnizaba el Estado colombiano como héroes de esa guerra y parte de los procesos de paz que había habido, luego se probaba que ni siquiera habían nacido cuando han ocurrido esos hechos, que utilizaban documentos falsos. Entonces planteaba el general Ordóñez, sí, eso ocurría, y había tantos expedientes y tantos testigos y tantas denuncias, ¿por qué no existía una sola por los supuestos muertos de la Plaza de Santa María? Pero aquí nos queda otra enseñanza, es que de esa violencia tripartidista se encargaron todos de atizar la candela y meter un cuento que es historia. Y hoy se le habla a cualquier ciudadano y le dice que lo que ocurrió en el Circo de Toros de Santa María fue una masacre terrible, que los soldados disparaban metralletas que sacaban de debajo de los sacos de civil que llevaban, de los trajes, que eso caían muertos por montones, y es pura y física mentira y propaganda. Pero afortunadamente el general Ordóñez lo dejó para la historia escrito. Aquí lo colocamos en primer plano y mostramos cómo la propaganda es tan letal y aumenta la verdadera violencia, porque en ese cuento sí muchos jóvenes se fueron para las guerrillas o para la violencia, convencidos que estaban vengando un hecho que nunca ocurrió. ¿Por qué se rompió el nexo creado inicialmente entre los medios de comunicación y el Ejército Nacional para informar acerca de la situación de orden público en el país y cómo incidió ese fenómeno en la narrativa del conflicto armado en Colombia? Bueno, eh, fue un buen paso que dio el Plan Lazo. Y como parte de todas esas actividades que ya hemos visto que era muy estratégico el Plan Lazo, no era solamente con los campesinitos allá, ni como decía el comunistoide Enrique Santos, para sacar pecho al ejército, sino que estaba logrando una influencia importante en la opinión pública. Se logró que los periodistas asistieran a una formación como corresponsales de guerra, y se logró también mediante unos conversatorios con el alto mando militar que los periodistas, los directorios los directores de periódicos entendieran que haciéndole alegoría a los bandidos, lo único que hacían era motivar precisamente esos hechos como el que estamos diciendo, y les solicitaban que, en nombre del libre derecho a la información que tenían los ciudadanos y del libre derecho de opinión que tenían los columnistas y del libre derecho de información que tenían los periódicos y las emisoras, aterrizaran las informaciones, que las verificaran muy bien con los departamentos de información de las fuerzas militares y del ministerio, que los mandos militares estarían siempre atentos a resolver las dudas, pero que no publicaran ese tipo de prensa amarillista. Entonces, esa luna de miel inició y hubo un pacto de octubre, eso es algo que casi nadie conoce, en el cual se reunieron motu propio los dirigentes de los periódicos y emisoras y acordaron unas reglas de juego para hacer la publicación de los hechos de violencia
con lo cual se trataba de unificar criterios, no de desinformar, sino de que lo que hay que informarlo, pero que fuera mucho más ajustado a la verdad, en especial eh, lo que ocurría en las zonas y que entendieran la misión del ejército y que no lo satanizaran como asesinos ni lo igualaran con los bandidos, algo que ha sido repetitivo durante todas estas épocas. Pues los directores de medios hicieron ese pacto, pero eso duró lo que dura un merengue en la puerta de una iglesia, por una razón o por varias razones. Una de ellas es que poco a poco en la prensa se fueron metiendo estudiantes recién salidos de las universidades y comenzaron a escribir las columnas y los comentarios al estilo de los comunistas de escritorio Enrique Santos Calderón y Daniel Samper Pizano, porque los partidos políticos en su pugnacidad por buscar posicionamientos comenzaron a llenar las salas de desinformación, porque los periodistas dependían de nombramientos de amigos políticos. Entonces, infortunadamente, algo que se inició con muy buen criterio, no se trataba de manipular la información porque era amplia, abierta y podían informar lo que quisieran. Lo único que se les pedía era que tuvieran en cuenta las versiones oficiales, los documentos, las fotos, los relatos, los informes judiciales que se elaboraban en los levantamientos de los cadáveres, las valoraciones que hacían los investigadores en los hechos, y eso duró muy poquito. Infortunadamente, ese estilo de despotricar y de la prensa amarillista tomó fuerza y en contraste, para los años 70, lo que vimos fue lo contrario de el periodismo proclive al terrorismo comunista y proclive a la desinformación. Una lástima que eso haya pasado. ¿Cómo informaron los medios de comunicación los hechos relacionados con la masacre de 6 labriegos de filiación conservadora perpetrada por bandoleros liberales comunistas del MRL en el área rural del municipio de Aragua, Valle, en julio de 1963? Pues en ese entorno tan complejo que vemos, que nos da una pauta para entender lo que es Colombia, es que en estos últimos días llevamos varios episodios de la misma semana prácticamente, y en todos información nueva y preocupante. Entonces, hay un problema de violencia en el Valle. Ayer lo decíamos y lo recordamos hoy, usted lo recuerda también en la pregunta. El gobernador del Valle salió a darse champú, a darse publicidad, que todo había reducido, y el mismo día que le estaba informando que ha reducido a la mitad, él obviamente se autoatribuía que esa violencia se había reducido gracias a la acción brillantísima de la dirigencia política civil, no gracias al sacrificio de los soldados. Eh, Mientras él se autoatribuía esos éxitos, esa misma noche una cuadrilla de bandoleros combinada de liberales del MRL y comunistas cometieron dos asesinatos masivos que constituyó una gran masacre en el sector rural de Dagua, cerca a unas carreteras sobre las veredas. Estas víctimas eran naturales de Consacá, Nariño, eran campesinos de filiación conservadora que han venido a trabajar en la zona y dentro de la masacre asesinaron a un bebé de 4 años y dejaron herida a una señora de nombre Carmelina Guachavés que la confundieron con los muertos y se fueron y ella alcanzó a salvarse y contó toda la historia. Eh, las revelaciones pues obviamente causaron el impacto psicológico y social y dejaron al famoso dirigente eh, departamental como en duda de sus aseveraciones de que ellos eran los salvadores, pero eso no obstó para que los dirigentes liberales fueran al norte de esta zona a hablar insensateces de las promesas del Frente Nacional y de la paz que estaban trayendo y a seguirle mintiendo al campesinado que la paz se está logrando porque nosotros tenemos una dirección y ahí tenemos a las fuerzas militares que se sacrifican para cuidarlos. Repetición de la repetidera. Lo cierto es que 6 personas campesinas
de filiación conservadora fueron asesinados por otros bandidos. Y ya sabemos aquí que esa afiliación era una línea ahí supuesta, porque la gente era liberal o conservadora, no por ideas, no por fundamentación, no por principios, no por defender nada programático, sino simplemente porque el papá y la mamá han sido conservadores, ellos lo eran, o porque la región era conservadora y tenía una influencia de la Iglesia Católica que no les enseñaba nada distinto a que los liberales son malos y por el otro lado los demás estaban muy bien correspondidos porque en las escuelas y en las juntas de acción comunal y en las reuniones sociales que hacían, les decían que los conservadores eran los malos, entonces hay que matarse como salvajes unos contra otros. La descripción de los hechos, que llegaron en un automóvil, que se fueron, que los llevaron, todo lo que suele suceder después de un hecho tan atroz. Y desde luego la respuesta de la exhaustiva y nunca terminada investigación de las autoridades departamentales, porque es imposible que los grupos armados se impongan sobre la voluntad de la institución y ahí está el Estado y bla, bla, bla. Parece que hubiera sido ayer por la tarde. Adelante. ¿Qué sucedía entre tanto con la violencia tripartidista en Bogotá dentro y en los alrededores de la Universidad Nacional? Unos días antes, lo vimos la semana pasada aquí, en las instalaciones del Congreso de la República fueron hallados unos artefactos explosivos que tenían como finalidad incendiar las instalaciones del Congreso de la República. Y se descubrió un modus operandi que era nuevo aquí en Colombia, que era la combinación de unos elementos químicos con fósforo y otros procesos que producían combustión e incendio. Y se dejaba el artefacto allí y con el paso de las horas un agente químico iba incidiendo sobre otro hasta causar una mini explosión y una generación fuerte de llamas o de fuego que consumía lo que encontrara. Entonces, de manera increíble y atroz, los comunistas que tanto dicen defender el pueblo y luchar por la transformación social y política y cultural del país, le iban a prender candela al Instituto Agustín Geográfico Agustín Codazzi, que es un patrimonio de los colombianos, que es una entidad que nos ha servido a todos los profesionales de distintas disciplinas para conocer mejor nuestro país, para sistematizarlo, para tener información de producción agrícola, de desarrollo rural, de desarrollo urbano, de vías, de comunicación, de potenciales hídricos, etcétera. Y estos bandidos le iban a prender candela en nombre de la revolución, porque es que el Ejército de Liberación Nacional que estaba creciendo estaba con el pueblo y no con los dueños del poder. Y lo más evidente era que eso se estaba haciendo desde la ciudad universitaria, es decir, desde la Universidad Nacional, donde estudiaban todos esos bandidos con becas pagadas por el resto de los colombianos y donde supuestamente se estaban formando para salir a gobernar el país. Todos esos delincuentes de esa época, de los años 60, que se graduaron en la Universidad Nacional y eran miembros de estas cuadrillas, porque no digo que todos los estudiantes, digo todos los delincuentes que estaban infiltrados allí por el Partido Comunista. Hoy son septuagenarios furibundos defensores del gobierno de Petro y son los que a lo largo de su carrera no han hecho sino difundir el comunismo y hacerle daño a muchas juventudes y ser los facilitadores del crecimiento de las FARC y el ELN. Eso tampoco nos lo cuenta el curita de Rux en su informe. Mi coronel, ¿qué logros concretos en búsqueda de la pacificación había obtenido en menos de un año el Plan Lazo de las Fuerzas Armadas en solidaridad con la población afectada por el terrorismo comunista del Departamento del Valle? Como lo decíamos en el informe de ayer, sí se había reducido al 50% el número de cifras de muertos y afectados por la violencia, pero seguía siendo atroz, porque han pasado de 700 a 300, es decir, de 2 por día a 1 por día en promedio. Pero, y eso los que, como se dice
vulgarmente sin conocer datos de otros municipios. Esos los que eran informados y eran sistematizados por las inspecciones de policía y por las autoridades departamentales, pero los que no, los que los bandidos se llevaban, los secuestraban, los desaparecían o los vinculaban a sus cuadrillas y después ellos mismos los fusilaban, era mucho. Entonces, había muchos éxitos, pero también había fracasos, porque además de la masacre en Dagua, 2 o 3 días antes, una cuadrilla de remanente del grupo del tal Capitán Cenizas, de quien hemos hablado varias veces aquí, había cometido otra masacre en el área rural de Cerrito. Y habían sido también eliminados en combate 2 bandidos por parte del batallón Codazzi de los remanentes de esa cuadrilla. Entonces, decir que el éxito era con la gobernación como pretendía el gobernador en su comunicado era pues más bien autopropaganda y mentiras. Y en ese momento, en esa operación, se detectó algo que fue cogiendo fuerza con el paso de los años, y es que los grupos armados ilegales se financian con el narcotráfico. A estos bandidos que dio de baja el batallón Codazzi, les encontró una caleta con 15 arrobas de marihuana prensada y lista para sacar al mercado. Entonces quiere decir que si la narcodictadura cubana ya estaba promoviendo en el exterior el tráfico de cocaína y de marihuana hacia Estados Unidos, pasando por Cuba y las Bahamas, en Colombia los grupos armados ilegales, los terroristas de esa época, los tripartidistas, también hacían ese tipo de actividades para financiarse. Adelante, mi coronel. Por otro lado, eran efectivas las recompensas ofrecidas por la captura de bandoleros tripartidistas para la pacificación en la región del departamento del Tolima. Como lo hacíamos ayer con el departamento de Caldas, parcialmente porque no cesaban. Y en esos mismos días en que el señor Valencia estaba pensando en ponerle medallas y más medallas a los dirigentes políticos y en especial a quien tenía que darle un chancecito para que se pensionara como presidente, simplemente porque era otro politiquero corrupto de la rosca de ellos, no porque tuviera las condiciones de gobernar, pero había que darle un chancecito para que se pensionara como expresidente y su familia tuviera en los anales de la historia a un expresidente. En esos mismos días entró el señor Tarzán, miembro de una de las cuadrillas de Sangre Negra, en un sitio que llama El Triángulo, en el Líbano, Tolima, y asesinó a 7 campesinos porque no estaban con su filiación política. Lo cual nos indica que el plan de recompensas era efectivo, funcionaba, pero los bandidos no cedían y los campesinos seguían padeciendo esa atrocidad como la siguen padeciendo hoy en día, a pesar de que se habla de la paz total y de que el señor Juan Manuel Santos mintió, porque es que él miente hasta cuando respira con el cuento de que la guerra en Colombia se había acabado. Y si eso era lo que estaba sucediendo en el área rural, mientras tanto, ¿a qué estaban dedicados los sindicalistas adoctrinados por los comunistas en las principales fábricas del país de esa época? Para poner un solo ejemplo, había una cementera muy importante, o una de las plantas cementeras muy importantes de la empresa Cementos Diamante, en el municipio de Apulo, aquí muy cerca de Bogotá, más conocido como Rafael Reyes, al occidente de la capital. Y los propietarios, los dirigentes, la gente, la parte ejecutiva y directiva de la cementera presentaron ante el ministro de Comercio y Fomento y ante las autoridades judiciales una denuncia muy seria, y era que con ocasión de los paros que se estaban gestando en el país y de la solidaridad de los sindicatos con los terroristas que colocaban bombas en las ciudades,
se había detectado que estaban organizando reuniones para paralizar la fábrica, para sabotear las máquinas y para extorsionar a los dirigentes pues de la empresa, que obviamente los empresarios pedían el apoyo, pedían que todas esas personas que estaban entrometidas en eso las judicializaran y que si la empresa tenía que despedirlos, no fuera a aparecer el ministro de Gobierno, Belisario Betancur, a sancionarlos y a impedirles que ejercieran el libre derecho a contratar y a mantener el desarrollo de la empresa privada. Eso pues pasó como que sí, como que no, como que hubo diálogos, como que Belisario Betancur envió allá a sus delegados para hablar con los sindicalistas, pero el problema siguió y en los años 60 y 70 tuvimos muchos problemas de parálisis y huelgas de las empresas, de relación de sindicalistas con los terroristas urbanos. Varias veces sindicalistas en varias partes del país fueron capturados con explosivos y con propaganda subversiva, pero aquí no pasa nada. Curiosamente, de esto, en el supuesto informe de la verdad, el señor de Rux no menciona una sola línea, pero está contando la verdad del conflicto. Imagínense ustedes las verdades que cuenta ese curita en su libro, con sus pasquines. Adelante, mi coronel. Mi coronel, con reverencia, admiración y absoluto respeto por todas las víctimas del terrorismo comunista contra los colombianos, guardemos un minuto de silencio en homenaje a sus vidas, sus obras y sus trágicos finales a manos de desalmados criminales marxistas-leninistas que se apoderaron del crimen político en el país al final de la violencia tripartidista de 1960. ¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle el resonante fracaso del llamado Frente Nacional entre 1958 y 1974, cuya idea laxa y débil de la paz fue la misma del actual gobernante colombiano? Pensando un poco, reflexionando un poco, analizando un poco el evento grotesco, que es grotesco, es irrespetuoso con los colombianos, es de cinismo político marcado por parte de la dirigencia política con ese show que montó el señor Valencia, que él demoraba su viaje al exterior y ofreciéndole de una vez la presidencia en una palomita, como dicen ellos, y un chance
para que se pensionara y esquilmara el presupuesto colombiano por el resto de su existencia, como efectivamente lo hizo al señor Montalvo, y la gira que hacían los dirigentes liberales por las zonas donde ellos mismos o sus súbditos regionales promovían el terror y la violencia, y las mentiras que decía el gobernador del Valle, más lo que ocurría en el Tolima y en otras partes del país, al trasladarlo en el tiempo a lo que nos está sucediendo, pues honestamente podemos decir que es completamente similar, que no se ha evolucionado ni productiva ni proactivamente en la solución al conflicto y que por obvias razones toda esta farsa de la paz del señor Petro seguirá siendo más de lo mismo y Colombia viendo sus campos y veredas bañados en sangre por la insensatez de los dirigentes políticos, por la obtusa mentalidad comunista y por la desinformación que tiene el pueblo colombiano, que no sabe ni a quién creerle, ni cómo orientarse, y con unos medios de comunicación que hacen un pacto de caballeros con las fuerzas militares para condensar la información de manera clara, precisa y sin ocultar nada, mantener siempre la imparcialidad y no lo cumplen a pesar del bombo que hicieron, porque es que hay otros intereses, porque hay pauta publicitaria, porque hay deseos del gobierno que la información se presente de otra manera y no como realmente ocurre, según le convenga a la proyección política de cada politiquero. Entonces, nos sintetizamos a decir que mientras pese sobre todo el andamiaje, el interés político particular de personas y grupos sobre los destinos de Colombia, es una utopía hablar de paz. Adelante, mi coronel, con el comentario de hoy. El bandolerismo en el Valle del Cauca se enmarcó en un proceso sociopolítico que tuvo algunos elementos parecidos y otros particulares en relación con el resto del país. Estratégicamente por su ubicación, los abundantes recursos mineros, la cercanía a Buenaventura, las grandes extensiones de tierra que dieron impulso a la actividad agrícola y ganadera, construyeron una sociedad especial y típica de la región. La intolerancia política y religiosa, heredada de un pasado de guerras civiles, donde el bando vencedor aprovechó de su poder y dominio para vengarse del adversario vencido. En ello tuvo tan importancia el cautillismo, la intromisión de la Iglesia, la falta de educación y cultura política para el grueso de la población. El centralismo como forma de gobierno se preocupó consolidar sus centros de poder político y económico, la diversidad de Colombia en las diferentes regiones, esto dejó relegada, entre otras, al Valle del Cauca. Aquí llegaron los colonos de ambos partidos cargados con sus revanchas partidistas. Después, los políticos interesados en sus propios beneficios impulsaron el sectarismo y de allí a la confrontación. La impunidad debida a la ineficiencia de la justicia debido al color político del momento llevó a esta aplicación distorsionada y delictiva de ella en convertirla por su propia cuenta. Una irracional tendencia a resolver los problemas con la muerte del contrario. Para entonces, la participación colectiva del conglomerado al sistema de elección se realizaba bajo el concepto de clientelismo, prebendas, dávidas y compromisos de concesiones de contratación del Estado a dichos electores y nombramiento de funcionarios en su mayoría ineptos, corruptos, sin escrúpulos. Qué tristeza que haya pasado los años y hoy, igual que ayer, lo vemos idéntico con una clase política marrullera y sin escrúpulos para gobernarnos. Es así que 62 años después de estos campesinos de filiación conservadoras, masacrados por bandoleros liberales comunistas, son olvidados, pero esta fundación no los hemos olvidado. Los tendremos presentes y hacemos que usted no los olviden. Y no es nada nuevo como se cree que las masacres son solo de hoy. Gracias. Bueno, muchas gracias, coronel Ortiz. Así es, y eso es lo que reiteramos todos los días, que no se olvide y que se conozca, que podamos difundir todos permanentemente esta tarea, porque hoy escuchábamos al exministro Diego Molano hablando y parecía que estuviera hablando de Douglas MacArthur después de que entró a las Filipinas y salieron los Estados Unidos de allá y los comunistas armaron los problemas posteriores.
Según el señor Molano, durante su ejercicio del Ministerio de Defensa, se combatió de una manera increíble el terrorismo. Uno pregunta si lo combatió tanto, ¿por qué existe? Y tiene pues palabras hasta despectivas. Que ¿qué hace un pobre teniente? Como si un teniente fuera un pobre diablo. Eso es lo que nos pasa con los politiqueros. Se viven autoelogiando, haciendo componendas y buscando sacar réditos de cada evento. No estamos diciendo que el señor Morano no dice la verdad de lo que es el desgobierno de Petro. Claro que la dice, pero estés autoelogiándose él y promoviendo publicidad política gratis que le da la prensa para decir que él es el próximo candidato que va a salvar a Colombia, cuando en realidad los problemas no son de candidatos, sino de estructuras, porque estos problemas, como vimos en el campo, en las relaciones internacionales, en el manejo de la política, en la información pública, etcétera, están ahí afincados desde hace años y no tienen respuesta. Esta noche haremos un ejercicio muy importante sobre la ética política, igual al que hicimos ayer. Entonces los invitamos a que nos acompañen. Les deseamos un feliz día, que Dios nos siga acompañando y que podamos difundir mucho esta información para que el país y el mundo la conozcan como es y no como nos la pintan. Feliz día para todos. Gracias.